Bueno, buenas tardes. Hoy es martes 7 de diciembre. Estamos en el segundo día de las jornadas de temas de discusión en torno a la obra de Wilfrid Sellars. Algo así le pusimos de título con Daniel. En ocasión de los 65 años de Criticism and the Philosophy of Mind. No es un número muy redondito, 65, pero bueno, era una excusa que buscamos para, para tener un título un poquito más ganchero. Pero bueno, el gancho principal está en los expositores, expositoras, discutidores y discutidoras. Así que sin más voy a dar la palabra, voy a presentar la próxima sesión con la presentación de Jonathan Ehrenfried de la Universidad de Buenos Aires, becario de la UBA, con su trabajo Inferencia y Autoconciencia, que va a ser discutido por nuestra queridísima Mariela Aguilera de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET. Adelante, Johnny. Pido para compartir pantalla, Fede. Pido perdón si se escucha un gatito llorando, pero acaba de llegar y está muy molesto. Lo tuve jugando toda la mañana encima para que duerma ahora y no salió. Así que ahí comparto. ¿Se ve bien? Muy bien. Sí. Gracias. Como decía Fede, el trabajo se llama Inferencia y Autoconciencia y se divide en 5 partes. En primer lugar, lo que voy a hacer es presentar bien cuál es el objetivo del trabajo. En términos muy generales va a ser defender una concepción particular de cómo entender un cierto tipo de inferencia. Voy a presentar, a partir de ciertos criterios, 2 propuestas que se enfrentan en un modo de elucidar o proponer cómo habría que entender concretamente estos criterios. Particularmente las propuestas son las de Brandon y McDowell. En tercer lugar, voy a tratar de evaluar críticamente estas 2 posiciones para considerar finalmente que son insatisfactorias. Y en un cuarto momento, presentar una alternativa propia que trate de sortear los problemas que se presentaban a las primeras posiciones y al mismo tiempo satisfacer las demandas introducidas en la primera de las partes y finalmente una serie de consideraciones finales. Entonces, el objetivo del trabajo en términos muy generales y con el propósito del tema del workshop es introducir un fenómeno a partir de lo que Sellars dice que es un estado de conocimiento en el espacio lógico de las razones en Empirismo y la filosofía de la mente. Recordemos en términos muy generales la famosa cita según la cual un estado de conocimiento no es algo así como una descripción en la cual ubicamos a alguien en términos causales, si queremos, sino más bien que es ubicar ese estado de conocimiento, es ponerlo en el espacio lógico de las razones. ¿Y esto qué quiere decir? Ser capaz de justificar lo que uno dice, ¿sí? Entonces, estar en el espacio lógico de las razones para un estado de conocimiento es establecer ciertas relaciones epistémicas entre estados, y si decimos que una persona o un agente está en ese espacio lógico de las razones, eventualmente va a tener que poder justificar y justificarse, y el acto mediante el cual hace esto es presumiblemente un acto inferencial, ¿sí? Entonces, los criterios para el fenómeno particular que voy a tratar de abordar son, por un lado, una condición epistémica. La inferencia que voy a tratar de trabajar es la inferencia entendido en términos o bien primitivos o bien analizados, pero tiene que ser epistémico, ¿sí? Entonces, en principio uno diría, bueno, si alguien quiere tratar la inferencia, por ejemplo, en términos de procesamientos del aparato perceptivo visual, bueno, uno tendría que decir en qué sentido eso podría ser considerado genuinamente epistémico para traducir términos quizás más tradicionales de la epistemología de primitivos como justificación, por ejemplo, ¿no? Y la segunda condición sería precisamente una condición internista, donde esto ya se restringe un poco, y ya no puede ser sencillamente un mecanismo confiable, sino que la condición internista lo que nos dice es que el estado de conocimiento en la inferencia no es algo que meramente le ocurra a un sistema, a un componente de un sistema, sino que tiene que resultarle accesible a un sujeto y que debe eventualmente poder desplegar, ¿no? Esto es lo que estaría implícito en la idea de que tiene que poder justificarse. Para justificarme tendría que poder responder, por ejemplo, ante una demanda de justificación, y tengo que saber qué será una justificación para poder ofrecerla. Entonces tengo que acceder a lo que constituye una razón para poder brindarlo. Y eso, es decir, hacer transiciones en términos de razones, es hacer un acto inferencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar un fenómeno o elucidar un fenómeno que satisface estas 2 condiciones, ¿sí? Y el marco en el cual se presenta la problemática es el marco en el cual Brandon y McDowell discuten en una serie de artículos del 2008, en función del lugar que le asignan al vocabulario lógico, más particularmente el lugar que le asigna Brandon al vocabulario lógico. Introduzcamos primero muy brevemente en qué consiste la posición de Brandon.
Para quienes conocen la obra, es un lugar común, pero la idea de lo implícito juega un lugar central, y la idea es que las inferencias son llevadas a cabo de manera implícita. ¿Qué quiere decir esto? Ahora voy a presentarlo en términos relativamente formales, pero la idea sería que uno puede transicionar de un estado o de un contenido P a un estado Q sin necesidad de representarse explícitamente un condicional, ¿sí? Razones para esto, Brandon me encuentra diversas. En Sellars, sin ir más lejos, la idea de que motivado por una serie de lecturas de Carnap, habría algo así como inferencias que se hacen en virtud del contenido con reglas de conformidad y no reglas de conformación y no reglas estrictamente formales, o este prejuicio que Sellars llama el prejuicio formalista, de que subyaciendo a cada corrección inferencial habría una validez formal, es decir, la corrección de una inferencia o una transición inferencial depende siempre de asignar valores de verdad, por ejemplo, o de una regla lógica en virtud de la cual se hace la transición. Pero también, famosamente, tenemos, por ejemplo, el argumento de Lewis Carroll. Bueno, es difícil saber si esa es la conclusión de Carroll, pero digo, está motivada en muchas lecturas la idea de que el regreso de Aquiles y la tortuga nos muestra que no tenemos que representarnos un condicional al hacer una inferencia, porque en tal caso tenemos que aceptar una serie de condicionales sucesivos que nos llevarían a un regreso al infinito. Tenemos argumentos del tipo rayleano para aplicar una proposición tenemos que tener un conocimiento práctico, y si tenemos otra vez un conocimiento teórico, en un regreso. Entonces, Brandon tiene una serie de argumentos por los cuales le parece que en última instancia la inferencia tiene que ser un proceso práctico, y en este sentido, el vocabulario lógico lo que viene a hacer es explicitar o expresar estos compromisos que nosotros asumimos cuando inferimos que Q se sigue de P, que es correcto inferir Q de P, ¿sí? Vocabulario lógico para Brandon es todo lo que cumpla una función expresiva. Así se delimita el vocabulario lógico. Y en este sentido, en su teoría, vocabulario lógico termina siendo incluso el vocabulario deóntico, modal, epistémico, e incluso el representacional. Acá voy a entender vocabulario lógico en un sentido restringido, por lo que generalmente en una clase de lógica 1 entendemos por vocabulario lógico, que sería el condicional, la conjunción, la negación. Entonces, la idea es que uno puede inferir sin necesidad de contar con vocabulario lógico. Paradigmáticamente, el condicional. Sí, uno puede pasar de P a Q sin necesidad de representarse un condicional en virtud del cual es legítimo que uno afirme que Q por afirmar que P. Que diga si P entonces Q. Entonces, la inferencia según Brandon, si bien él nunca ofrece una definición así analítica, digamos, me parece que es provechosa para poder establecer el marco de discusión, sería que un sujeto S es interpretable como infiriendo Q de P, sí, solo si, por un lado, tiene una disposición a ofrecer una respuesta Q ante un estímulo P, y dos, si exhibe una actitud normativa, ¿sí? Por ejemplo, le tiene que parecer correcta o le tiene que parecer que está habilitado a realizar esa transición. Como decía, para McDowell esta propuesta es inadecuada. ¿Por qué es inadecuada? Bueno, la crítica de McDowell se inserta en un marco mucho más general de una problemática que suele tener con Brandon, que es la idea de cuánto se puede llevar a cabo implícitamente, ¿sí? La idea es que la autocrítica, en alguna medida solicita o requiere, necesita de la autoconciencia. Para ser racional, un fenómeno tiene que ser autoconsciente, en la medida que yo necesito poder evaluar las credenciales que tengo, por ejemplo, para encontrarme en un estado, por ejemplo, de una aserción. Si un estado de cosas se da o no, bueno, yo soy racional cuando lo afirmo en la medida en que puedo someter a crítica, y para someter a crítica tengo que ser autoconsciente de cuáles son mis compromisos. En el caso de la inferencia, lo que tengo que hacer es poder ver que P realmente constituye una razón para Q y eventualmente refrenar el juicio o avalarlo. Entonces, en la medida en que para ser racional yo tengo que tener autoconciencia, porque es la única forma de que un contenido sea propiamente racional y por consiguiente que una transición cuente como racional y por lo tanto como una inferencia del tipo que nos interesa, requiero la capacidad de autoconciencia, y en la medida en que para Brandon y McDowell la capacidad de autoconciencia viene ligada al vocabulario lógico, lo que McDowell le va a objetar a Brandon es la idea de que uno pueda prescindir en principio del vocabulario lógico, que las inferencias puedan ser suficientes en términos que excluyan algo así como un condicional. O, en términos más generales, autoconciencia. Si yo quiero desligar acá el problema del vocabulario lógico estrictamente de la idea de la autoconciencia. Yo quiero saber si es necesaria la autoconciencia para la inferencia o no. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la autoconciencia es necesaria o que es constitutiva más bien de la inferencia? Hay dos formas de entender esto. La metáfora más adecuada que encontré siguiendo a McDowell y su vocabulario medio aristotélico es o bien en acto o bien en potencia. Una idea sería que la autoconciencia tiene que estar presente en la transición y se puede leer en términos de necesidad o suficiencia. En términos de necesidad no puede ser, porque lo que implicaría es que para pasar de P a Q yo tengo que necesariamente representarme el condicional, y esto involucraría los regresos del tipo de Carroll. Como McDowell no ofrece una salida a eso, descartamos esta lectura.
Constitutivo, lo que querría decir es que yo estoy en el estado P, me represento que P entonces Q, y por el mero hecho de yo tener esas dos creencias, que ceteris paribus, termino creyendo que Q. Ahora bien, todo el problema es especificar qué quiere decir que ceteris paribus, porque uno podría tranquilamente tener esas dos creencias y, por ejemplo, no ser consciente de que tiene ambas creencias, y entonces nunca inferir que Q, o sencillamente nunca preguntárselo. La lectura que considero más adecuada en términos exegéticos, e incluso más sólida en principio, por lo menos para testear, es la idea de que está en potencia la autoconciencia. ¿Sí? No es algo que uno tenga que efectuar de hecho, sino que eventualmente uno debería poder llevar autoconciencia a las transiciones que hace, y entonces podríamos decir que la persona que tiene esos recursos es capaz de realizar transiciones propiamente inferenciales. De alguna forma adquirir una segunda naturaleza, adquirir toda una serie de recursos conceptuales y habilidades que de alguna forma, para usar esta metáfora de McDowell, tiñen la sensibilidad, ¿no? En el sentido de, bueno, nuestros estados previos ahora pasan a ser racionales porque tenemos todas estas posibilidades a partir de los recursos conceptuales que encontramos. Entonces, unas citas ilustrativas, básicamente lo que dice McDowell es que para que algo sea una razón propiamente, y por lo tanto en el sentido que nos interesa para algo sea un componente de una inferencia, tiene que estar presente o posible ser la capacidad de elevar preguntas acerca de si algo constituye una razón para otra cosa, y más ilustrativo en la confrontación con Brandom, que nada puede contar como una inferencia, a menos que algo que esa persona que transiciona hace, además puede hacer en otras circunstancias una inferencia lógica. Entonces, habiendo presentado estas dos propuestas, lo que trato de hacer ahora es una evaluación crítica, y lo que trato de hacer es mostrar que no ofrecen ni condiciones necesarias ni suficientes para brindar un análisis de la inferencia en los términos que especificaban las condiciones de ecuación de la primera parte del trabajo. Empiezo por Brandom. La primera observación crítica corresponde a la suficiencia de su posición, y lo que se trata de probar es que las disposiciones y las actitudes normativas pueden exhibirse aún en ausencia de una evaluación crítica del contenido. Entonces, hay tres tipos de observaciones que uno puede realizar en este sentido. En primer lugar, está la cuestión de la indeterminación con respecto al contenido a evaluar. Es decir, pensemos en la situación de la adquisición del contenido para Brandom. Todo lo que hay que exhibir para ser interpretable como poseyendo contenido es disposiciones y actitudes normativas. Ahora bien, cuando uno todavía no adquirió el lenguaje, ya está exhibiendo las disposiciones y actitudes normativas, y sin embargo uno diría, bueno, estoy adquiriendo el lenguaje, todavía no lo tengo. Entonces, hay una suerte de determinación ahí, en la cual uno puede exhibir los componentes y aún así no tener contenido. En todo caso, la respuesta de Brandom iría por el lado de que es interpretable de una tercera persona, pero en este caso la respuesta sería que lo que nos interesa desde la inferencia es un fenómeno que le pasa a un sujeto aquí y ahora, y no que depende del ojo de un observador. En segundo lugar, y el punto que más elaboré en el trabajo escrito, es la idea de que incluso si la lectura caritativa indicara que tenemos que ya presuponer que la persona que cumple estas condiciones tiene contenido, aún los componentes podrían darse de manera extrínseca, esto es, las disposiciones podrían ir por un lado y la actitud normativa por otro, sin que eso, por consiguiente, arroje un proceso inferencial. Un ejemplo así cualquiera podría ser, por ejemplo, una persona tiene que estudiar para filosofía moderna, tiene que aprenderse de una semana para la otra la deducción trascendental de Kant, y no llega, no lo entiende, no puede entender, bueno, rápidamente se junta a estudiar con amigos hasta tal punto que desarrolla una disposición a pasar del hecho de que la experiencia objetiva es posible, a la idea de que las categorías puras tienen una aplicación legítima. Sencillamente repite eso y le parece correcto porque es lo que tiene que decir al momento del examen y porque confía en sus compañeros, pero nunca llega a entender que un contenido realmente hace de apoyo para el otro. Pasado el tiempo se olvida incluso de que eso fue un patrón que adquirió por mera repetición y sin realmente comprenderlo. Es decir, podríamos asociar acá lo que es el contexto de descubrimiento, del contexto de justificación, y cada vez que él apruebe una transición de una disposición a la otra, afirmando algo así como la deducción trascendental, nunca va a estar propiamente entendiendo que una cosa implica la otra. Y en ese sentido no tendríamos un proceso genuinamente inferencial, si es que requiere que evaluemos a las premisas como apoyo para la conclusión. En tercer lugar, suponiendo que Brandom, cuando habla de discriminación práctica, esté diciendo que de hecho sí se da cuenta de una evaluación del contenido, todavía me parece que hace falta desarrollar más como para poder decir si el efecto es suficiente o no, porque por lo menos por mi parte la idea de que algo es discriminado prácticamente como una razón no me dice mucho. Respecto a la necesidad, uno podría decir que incluso podemos tener una evaluación racional que constituye una inferencia en ausencia de las disposiciones o la actitud normativa. Entonces, antes de leer los puntos, propongo la siguiente situación. Hay una persona que se llama, que le denomino el vegano comprometido. Lo que el vegano dice es algo así como: asumo el compromiso de no financiar la explotación animal, y por lo tanto de ese compromiso general se deriva que le parece correcto
no comprar carne en un supermercado, ¿sí? Ahora, en la situación que tenemos que considerar, el vegano racional o el vegano comprometido no compra carne en el supermercado, pero las razones, lo que justifica el hecho de que no lo hace, es que su pareja le pidió que llevara carne a la casa, o milanesa, lo que fuera, pero no tiene plata, ¿sí? Entonces, eso es lo que está tomando en este caso como razón, y lo que habría que considerar en este punto para probar que no es necesario lo que dice Brandon es, por un lado, que esta situación es muy particular, nunca antes se enfrentó ante esto. Entonces, no exhibe una disposición. Si por disposición entendemos algo así como una tendencia general en la conducta que se haya adquirido en un aprendizaje o en un tipo de entrenamiento. Si Brandon no entiende esto por disposición, de vuelta, me parece que la carga de la prueba está en explicitar qué es ese concepto tan importante de su teoría que nunca queda aclarado. Por otro lado, estamos diciendo acá que no hay ningún tipo de normatividad cuando uno acepta algo como una razón para otra cosa. No hay ningún tipo de normatividad porque todo lo que está haciendo la persona que toma eso como razón es creer que eso está justificado en base a una evaluación que hace, ¿sí? Pero ¿cuáles serían los tipos de normatividad que puede tener? Por ejemplo, no es una deóntica en un sentido general porque le parece correcto no comprar carne. Su razón en ese caso sería el compromiso general con el veganismo. No es esto que está trayendo colación acá. De hecho, no le parecería mal, por ejemplo, robar o pedir fiada a la comida. No es un compromiso en una normatividad semántica, porque eso es un compromiso ulterior que no está claro que sea un requisito para cualquier teoría. De hecho, uno podría decir sencillamente que está tomando un concepto y aplicando otro sucesivamente. Y epistémico, bueno, acá un poco la carga de la prueba está en mi lado de mostrar que podemos tener un proceso evaluativo que no involucre una toma de corrección de la transición, y es lo que voy a tratar de hacer en lo que resta. Respecto a McDowell, la idea de la suficiencia se expresa en lo siguiente. Consideremos el contexto de una persona que es epistémicamente viciosa y deja de evaluar de manera autoconsciente sus juicios, ¿sí? Según McDowell, dado que esta persona se introdujo en una segunda naturaleza, por absurda que se volviera la situación, es decir, esa persona estaría en condiciones bastante deplorables epistémicamente y nunca llegara a justificar de manera autoconsciente sus juicios, aún así sería racional, porque esa persona ya tiene los conceptos. En todo caso, no está poniéndolos en acto, pero eso es lo que no se solicitaba que sea suficiente tenerlos en potencia. Entonces, un poco lo que trata de hacer esto es desmotivar la idea de que puede ser suficiente. Y por otro lado, habría que considerar que si lo que McDowell está pidiendo es que la inferencia sea un proceso crítico, entonces no está claro por qué uno podría desentenderse de actualizar esas facultades en cada uno de los procesos. Es decir, parece que tiene que ser algo que esté puesto en acto aquí y ahora. Con respecto a la necesidad, pongamos el contexto inverso en el que un agente es considerado virtuoso y que no puede estar en la situación de contemplar de manera autoconsciente sus juicios. Lo que habría que decir es que si esta persona es racional en algún sentido, lo va a hacer porque está llevando a cabo algún tipo de evaluación independiente, al menos conceptualmente, de la posibilidad de contemplar de manera autoconsciente los juicios. Ahora bien, si se rechaza la evaluación implícita, la única forma de que esto suceda va a ser, la única forma de que alguien sea racional va a ser involucrar la autoconciencia, y entonces vamos a tener que responder al regreso al infinito. Nuevamente, el peso va a estar en que yo pueda mostrar que hay una forma de evaluación implícita, en principio independiente de una autoconciencia. Ahora bien, la alternativa que propongo especifica de la siguiente manera. Al inferir un sujeto E se considera en un tiempo T el contenido inicial P como evidencia con determinado grado de apoyo para una conclusión C o conclusiones, y llega a esta conclusión en ese mismo acto evaluativo, mediante el cual toma a los primeros contenidos, al primer contenido inicial como premisa, y que se expresa al sacar la conclusión. Entonces, lo que hay que entender fundamentalmente acá es la idea de que uno lleva a cabo una evaluación de los contenidos iniciales, en la medida en que dice, por ejemplo, todo este contenido hace de evidencia para algo, y ese algo para el cual hace de evidencia se expresa al sacar la conclusión. Es en el sacar la conclusión misma que se expresa el proceso evaluativo. Entonces, nunca cuando el sujeto mide qué está siendo apoyado se representa previamente algo así como un condicional o una implicación. Entonces, para tomar un modelo, por ejemplo, semántico de mundos posibles, está la propuesta de Valaris. Lo que dice esta persona es, bueno, nosotros consideramos un conjunto de mundos epistémicamente accesibles para la persona, y en esos mundos epistémicamente accesibles uno se representa, por ejemplo, de estado P, que P implica Q, y por lo tanto concluye que Q. Lo que yo estoy diciendo, a diferencia de Valaris, es que esa implicación de P entonces Q, incluso cuando no sea formal, digamos, recordemos que Brandon, en principio, por ejemplo, todavía podría implicar algo así como un condicional explícito, que no sea un condicional lógico, sino que sea en términos de razones, algo como P es una razón para Q, y eso no implicaría un condicional. Entonces, lo que estoy diciendo es que esa conciencia del condicional se da de manera implícita en la práctica, que no es una autoconciencia en el sentido de una meta-representación o un pensamiento de segundo orden. Aquello que está justificado, para lo cual se considera justificado a la gente, se expresa al sacar Q. Entonces, la idea, para responderle a Brandon desde esta propuesta, es que
no puede darse este carácter extrínseco de los elementos por el modo en el cual alguien tiene que estar activamente evaluando con un criterio de manera contextual y atribuyéndole un grado de fuerza determinado en consecuencia el contenido. Y de esta manera el sujeto está tomando las premisas como razones en la medida en que las entiende y las evalúa. Entonces no puede darse esta idea de que uno exhiba la actitud normativa con independencia de lo que está efectivamente comprendiendo las disposiciones. Por otro lado, la necesidad, la idea sería que la persona que está en el supermercado está evaluando que de hecho lo que le ocurre es una razón para lo que está haciendo y lo justifica en esa medida. Y la idea sería que en principio esto se puede hacer con independencia de un criterio normativo, que de hecho apelar a la idea de normatividad sería apelar a una suerte de propuesta reductiva en términos de análisis, es decir, hay que analizar los términos epistémicos primitivos en términos normativos, y esto requeriría una argumentación. En segundo lugar, la propuesta de McDowell, comenzando por la suficiencia. La idea sería que, de vuelta, ¿no? El agente vicioso va a ser racional o no dependiendo de si está efectivamente evaluando los contenidos. Puede ser que sea una mala evaluación. Eso no importa, lo importante es que por lo menos está llevando a cabo una actividad crítica. Es decir, independientemente de que efectivamente ponga en acto una autoconciencia, la evaluación se va a estar llevando a cabo. O no. Pero va a depender de eso, la racionalidad, y no de la potencialidad de una facultad. Y con respecto a la necesidad, la idea es que el virtuoso va a llevar a cabo una evaluación por la cual va a obtener la conclusión sin tener que apelar a la autoconciencia. Dado que no estoy rechazando la posibilidad de una evaluación implícita, y si la propuesta fue correcta, entonces vamos a tener una posibilidad de decir que la persona que era epistémicamente virtuosa lo era por este tipo de evaluaciones, y en la medida en que esto sea satisfactorio, no vamos a tener que dar ningún tipo de explicación con respecto a los regresos al infinito. Entonces, a finalizar, que va a ser un poco lo que estuve diciendo, el objetivo del trabajo consiste en articular una propuesta explicativa del fenómeno de la inferencia, distintivo de la racionalidad, es decir, según los criterios o condiciones que propone Sellars en el empirismo y la filosofía de la mente, y tras evaluar una serie de propuestas, Brandon y McDowell, y considerarlas insuficientes, presentó una propia. Según lo que considero, evitando los problemas indicados para las posiciones previas, la propuesta satisface los criterios de adecuación. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, por la presentación. Y ahora, bueno, le damos la palabra a Mariela Aguilera para la réplica. Adelante, Mariela. A ver. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, a Fede y a Daniel, bueno, por cederme este lugar en el espacio lógico del tributo a Sellars. Y bueno, por otro lado, también gracias a Jonathan. La verdad es que la discusión que presentás en el trabajo me encanta, y bueno, la verdad es que sí constituye como una oportunidad buenísima para ver de vuelta a estos autores y bueno, revisar algunos argumentos. El trabajo me gustó mucho. Lo que yo voy a hacer ahora es, voy a hacer algo que no hago nunca, que es leer. Vamos a ver cómo me sale, porque no estoy muy acostumbrada. Y por otro lado, lo que voy a hacer ahora es un comentario muy breve y circunscripto a un punto, digamos, muy específico de la propuesta de Jonathan. O sea, no voy a hacer como un repaso general del trabajo, sino simplemente me voy a centrar en la noción de autoconciencia que Jonathan le atribuye a McDowell y que finalmente termina por rechazar en relación con la noción de inferencia. Así que bueno, empecemos. Bien, voy a leer, me gustaría por ahí compartir algunos parrafitos. ¿Me dan un minuto? No sé qué se está viendo porque perdí mi tanto. Se ve bastante chiquito, Mariela, te digo. Ok, entonces, ¿está? ¿Ahí sí? Ahí es otra cosa. Perfecto, bueno. Bueno, voy a comenzar presentando las condiciones propuestas por Sellars para que una transición sea considerada o valga como inferencial.
Estas son dos condiciones que el mismo Jonathan menciona al principio, que son las siguientes. Por un lado, la condición epistémica, según la cual la inferencia es un fenómeno epistémico, consiguientemente su explicación debe recurrir a conceptos correspondientes, en términos primitivos o analizados, y luego la condición internista, según el cual el estado de conocimiento de la inferencia no es algo que meramente le ocurre a un sujeto, sino que debe resultarle accesible y debe poder desplegar. Bien. En su trabajo, Jonathan se centra en el debate enmarcado en la tradición celarciana entre McDowell y Brandon sobre la noción de inferencia. Tal vez el debate podría describirse en términos del papel que estos filósofos le otorgan a la autoconciencia en los procesos inferenciales. Mientras que McDowell sostiene que la autoconciencia es inherente a las transiciones inferenciales, Brandon lo niega. Jonathan busca posicionarse a mitad de camino entre una posición demandante como la de McDowell y una posición no sé, positivista, no sabía bien cómo ponerle, pero bueno, menos demandante como la de McDowell, perdón, como la de Brandon. Al igual que ellos, se propone ofrecer una concepción de la inferencia que satisfaga estas dos condiciones propuestas por Sellars. Para ello, en primer lugar, reconstruye y critica la propuesta de McDowell, particularmente la apelación a la autoconciencia como necesaria para las inferencias. En segundo lugar, examina la propuesta de Brandon y llega a la conclusión de que esta no ofrece condiciones necesarias ni suficientes para que una transición sea considerada inferencial. Mariela, perdón que te interrumpa. ¿Vos querés que sigamos tu escrito o solamente No. dejas algo? Ah, bien, perfecto. No, perdón. Lo puedo sacar, pero iba a ser como medio engorroso si lo ponía y lo sacaba. Como ¿Vos vos preferís quieras. que lo pase? No. Quería saber, porque sí, no sabía si no lo estabas pasando por olvido No lo paso o a porque propósito. quería mostrar nada más que las dos condiciones. Todo bien. Perdón, siempre presento diapositivas. Pero bueno. Bien. Bueno, finalmente propone su propia caracterización de las inferencias con el objeto de sortear las dificultades señaladas por la propuesta, en la propuesta de McDowell y la de Brandon, sin dejar de atender las condiciones, estas dos que están acá, establecidas por Sellars. En este breve comentario me gustaría detenerme en la reconstrucción que Jonathan hace de la apelación de la autoconciencia realizada por McDowell. Mi sugerencia es que esta reconstrucción no es imparcial. Sin embargo, en dicha imparcialidad me parece que está la clave para explorar la noción de inferencia ofrecida por Jonathan, así como su posible ensamble con la filosofía de Sellars. Bueno, como señalé antes, de acuerdo con Jonathan, la disputa McDowell-Brandon puede resumirse en términos de aceptar o rechazar que la autoconciencia tenga un papel constitutivo en la inferencia. La clave está, a mi entender, en dar cuenta de qué significa que la autoconciencia sea constitutiva de la inferencia. Para comprender este requisito, veamos la reconstrucción que hace Jonathan del argumento de McDowell. Que pueden ver acá. Jonathan reconstruye la propuesta de McDowell de la siguiente forma. La autoconciencia es una condición para la capacidad crítica, para la capacidad racional, y las capacidades lógicas son una condición de la autoconciencia. De ahí se concluye que la inferencia requiere un dominio de recursos lógicos. De acuerdo a su reconstrucción, la racionalidad y la inferencia suponen una capacidad para la autoconciencia. Esto es lo que explica por qué la inferencia requiere disponer de los recursos lógicos. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la autoconciencia y la lógica? Al parecer, la idea es que los recursos lógicos permiten tomar la inferencia como un objeto a contemplar y evaluar si aquello por lo que un agente se siente inclinado a formar una creencia constituye verdaderamente una razón para formar dicha creencia. Dicho de otro modo, entendida así, la autoconciencia parece remitir. Y acá sí los invito a ver el texto, por un lado, al acceso epistémico, a las razones para aceptar o formar una creencia a partir de otra, por otro lado, al papel activo de la gente para aceptar o formar una creencia a partir de ciertas razones. Finalmente, a la representación explícita de la regla lógica que guía la transición. Según lo que yo puedo ver en el trabajo de Jonathan, lo que él hace simplemente al negar que la autoconciencia sea constitutiva de la inferencia es centrarse básicamente en el punto 3, esto es, a la idea de que la autoconciencia involucra la representación explícita de la regla lógica que guía la transición inferencial.
Entonces, mi pregunta es si se puede deslindar la autoconciencia, la noción de autoconciencia, de las capacidades o de los recursos lógicos propiamente dichos. Y en esto me parece que podemos pensar, podemos traer a colación la charla de Daniel que presentó ayer, donde, entre otras cosas, se preguntaba si, para dar cuenta, por ejemplo, de las capacidades inferenciales de criaturas no humanas o prilingüísticas, etcétera, podríamos conseguir relaciones como la justificación e inferencia sin necesidad de pelear un ascenso. Me parece que otra pregunta válida es preguntarnos si es posible tener algún tipo de autoconciencia sin apelar a los recursos lógicos que son paradigmáticamente lingüísticos, o sin apelar a recursos lógicos, dejemos así. Bueno, puede ser práctico si lo corro esto con ustedes. Bueno, para ello me parece importante remitirnos a la distinción celarciana entre forma lógica y proposicional, y forma proposicional. Para Sellars, una representación tiene forma proposicional, en tanto se componga de elementos con una función referencial y una función predicativa o caracterizadora, etc. Tiene una forma lógica en caso que sus componentes incluyan elementos como conectivas y cuantificadores. Esto es, en caso que el sistema representacional al que pertenece incluya un vocabulario lógico. Estos sistemas son denominados lógicos, frente a los otros, los anteriores, a los que denomina prelógicos. Pero lo que es más importante, tanto las representaciones con forma lógica como las representaciones con forma proposicional tienen una función inferencial. Con esta distinción, quería mostrar que no toda inferencia supone recursos lógicos. Mi intención, en cambio, es sugerir que no toda forma, o pensar a partir de esta distinción, que no toda forma de autoconciencia suponga recursos lógicos. De esta manera podemos parafrasear la pregunta anterior en estos términos. Las representaciones con forma proposicional ¿pueden garantizar alguna forma de autoconciencia? Para ello podemos analizar cómo funcionan las diferencias celarcianas entre representaciones con forma proposicional pero no lógica. De esa forma podríamos tener una idea de la forma que adoptaría la autoconciencia en ese tipo de estructura. Bueno, es importante destacar que pese a rechazar que la autoconciencia sea constitutiva la inferencia, Jonathan adhiere a la concepción internista de la inferencia que vimos al principio. En este sentido, el rechazo del papel constitutivo de la autoconciencia, al menos para el caso de las inferencias que Jonathan denomina prioritarias, no implica rechazar el internismo. Jonathan quiere, de hecho, dar cuenta de esa condición. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar la condición internista sin aceptar al menos alguna forma de autoconciencia? La propuesta de Jonathan es la siguiente. Al inferir, un sujeto S evalúa las premisas, las trata como apoyo con determinada fuerza para una conclusión, llegando a ella en esta consideración sobre los contenidos. Bajo esta caracterización, la noción de inferencia apela a la evaluación de premisas en términos de apoyo para respaldar una conclusión. Precisamente, la condición internista es satisfecha en tanto lo que habilita al sujeto a realizar la transición inferencial es su evaluación de la fuerza de apoyo de la premisa de la conclusión. A diferencia de lo que hace McDowell, lo que Jonathan quiere sugerir es que dicha evaluación descanse en la consideración de la relación entre los contenidos de las creencias involucradas. Esto es, a partir de considerar los aspectos semánticos en lugar de los formales o en lugar de las reglas de inferencia lógica. Ahora bien, es difícil ver cómo la caracterización ofrecida por Jonathan no se compromete con alguna forma de autoconciencia. En otras palabras, es difícil ver cómo se puede satisfacer la condición internista sin aceptar al mismo tiempo que la autoconciencia cumple con un papel constitutivo en la inferencia. Aparece de los puntos 1 a 3 señalados arriba, lo único que Jonathan rechaza es la apelación a las representaciones explícitas de las reglas lógicas. De los 3 puntos, simplemente rechazando uno ya puede dar cuenta de la condición internista. Entonces, o bien el internismo supone alguna forma no lógica de autoconciencia, o bien el papel de la autoconciencia en la inferencia se reduce a la representación explícita de las reglas lógicas. Y como mencioné arriba, Sellars mismo ofrece una caracterización de las inferencias con independencia de un vocabulario lógico. Para diferenciar las inferencias que suponen un vocabulario lógico de las que no, Sellars utiliza las nociones de inferencia aristotélica, que adoptan una ruta silogística,
de la inferencia, y la distingue de la inferencia humeana, cuya ruta se parece más a una asociación. Entonces, por ejemplo, pasa de, en este último tipo de inferencias, las humeanas, podemos pensar en un ejemplo como este: smoke here, fire nearby. O bueno, humo aquí, fuego cerca. De acuerdo con Sellars, las inferencias aristotélicas infieren de manera indirecta, esto es, representando un condicional, lo que las inferencias humeanas infieren indirectamente. Perdón, infieren directamente. Además, en cierta forma, las inferencias humeanas son más básicas que las aristotélicas, e incluso imitan a las aristotélicas. Para comprender esto, tengamos en cuenta que para Sellars, pese a que los recursos representacionales sean diferentes, los sistemas lógicos y prelógicos pueden representar los mismos hechos. O sea, lo que cambia es el modo de presentación o de representación. No obstante, las diferencias humanas, a diferencia de las aristotélicas, no incluyen operaciones lógicas. En principio, la noción de inferencia humeana no se compromete con la condición interna. O sea, no hay nada en esa definición que involucre el internismo. Incluso uno podría pensar que no son inferencias en absoluto. No obstante, es posible pensar que una criatura con un sistema representacional, proposicional, prelógico, sin los recursos lógicos, podría contar con las capacidades epistémicas para satisfacer la condición internista, en tanto sea capaz de considerar el peso de, por ejemplo, smoke here para concluir fire nearby. En este sentido, una criatura humana con capacidades epistémicas contaría con los recursos representacionales para hacer inferencias. Y esto debería ser así, puesto que es el mismo Sellars, digamos, como clave de lectura, el que propone la condición internista para las inferencias, y por otro lado es quien llama la atención sobre este tipo de inferencias no lógicas o humeanas. Por otro lado, no hay que olvidar, y eso ya sí sería una razón más contundente, que las inferencias humeanas son transiciones entre representaciones con una forma proposicional que dependen de, o que involucran una estructura predicativa. En este sentido, son transiciones dependientes de la estructura semántica de las premisas involucradas. Pues para concluir, considero que para profundizar en la caracterización de la noción de inferencia propuesta, Jonathan encontraría en Sellars un excelente aliado, particularmente, ya que es posible que la noción de inferencia humeana sea una ruta para clarificar en qué consiste evaluar el apoyo que una premisa le confiere a una conclusión a partir de considerar aspectos semánticos. Y acá también. Muchísimas gracias, Mariela, por el excelente comentario. Muchas gracias. Gracias a ustedes, no puedo dejar de compartir. Bueno, ya podemos. Bueno, entonces nos quedan un rato larguito, una media hora, para primero que Jonathan comente el comentario y luego se abra la ronda de preguntas. ¿Sí, Jonathan? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Mariela. Muy loco porque justo llegué a tus trabajos creo que una semana antes de enterarme que te asignaban como comentadora, así que fue como mucha casualidad. Muy interesante, antes que nada. Lo que quisiera hacer son 3 observaciones a lo que decís. Una quizás un poco más clarificadora porque también surgió mucho cuando presentaba este trabajo para discutirlo para el workshop. Por un lado, la idea de en qué medida podría considerarse que la evaluación que yo estoy proponiendo es una evaluación implícita o que no presupone autoconciencia. Creo que quizás se puede entender de distintas maneras esto, así que si por autoconciencia vamos a entender las 3 condiciones que vos especificabas, es decir, que haya algo así como una conciencia del contenido, de la transición o de la acción de sacar una conclusión, y de la explicitación de la regla lógica, y yo solo estoy probando que lo tercero no estaría presente, yo no termino de ver en qué sentido las primeras 2 cosas serían autoconciencia. Yo lo que diría es que esas 2 cosas están al nivel de la conciencia, y por autoconciencia estoy entendiendo algo así como esto, una meta-representación o un pensamiento de segundo orden. Entonces sería suficiente con mostrar que no hay algo de ese tipo para que no haya autoconciencia. Es decir, que la transición se lleve a cabo de una manera que no me permita ver a mí de manera explícita la transición. Es decir, no hace falta ni siquiera que sea un condicional lógico. De hecho, estoy en contra del expresionismo lógico. Quiero dar una situación particular. Por ejemplo, pensemos en el siguiente caso. X es un ave, y yo sé que todas las aves vuelan, ¿sí?
yo estaría dispuesto a decir que ese condicional que yo tengo es algo así como un conocimiento implícito. Es la única forma que yo le encuentro sentido a la idea de que X sea un ave me permite inferir que X vuela. No entiendo la idea de Brandon de que algo, por ejemplo, por el simple hecho de ser un ave, puedo inferir que vuela. Tengo que tener ese conocimiento tácito. Y eso puede estar dado en la forma de un condicional. De hecho, no veo cómo podría estar si no es un condicional. Pero es un conocimiento implícito. ¿Sí? Yo desligo la función autoconciencia del vocabulario. Y la respuesta, si no estoy presuponiendo la autoconciencia acá, sería, bueno, la autoconciencia de esta inferencia sería algo así como X es un ave, todas las aves vuelan, por lo tanto, X vuela. Yo nunca me represento eso. Que X vuela, lo saco como conclusión y expreso la evaluación a sacar la conclusión. Eso nunca me lo llego a representar antes. Entonces, en la idea de que bajo esta caracterización, la noción de inferencia apela a la evaluación de premisas en términos de apoyo para respaldar una conclusión, no tendría que entenderse en el sentido de yo previamente evalúo esa relación y entonces concluyo. ¿Sí? No sé si queda claro eso, como quisiera hacer claro sobre ese punto. Entonces, si vamos a llamar autoconciencia el hecho de ser consciente de un contenido y sacar la conclusión, te lo concedo, digamos, pero no es el fenómeno que quería desacreditar. De hecho, como decís vos, lo que desacreditó es el tercer punto y estoy satisfecho con eso. Incluso cuando no fuera meramente formal. Como podrían ser incluso esto, como, no sé si conoces el texto de Boghossian de What is Inference, de 2014, que él ahí no lo especifica en términos de un condicional. Dice, el sujeto tiene que tomar a las premisas como una razón para la conclusión. Y eso podría ser con el concepto de es una razón para, como que no sé si es un condicional. Yo diría en principio que no, por ejemplo. Pero tampoco hace falta tener algo así. Incluso en la propuesta de Valaris, uno diría, bueno, ahí no hay un condicional, quizás, no es una regla lógica necesariamente. Bueno, la diferencia con Valaris sería eso, que yo trato de poner la implicación no en una meta representación, sino en el sacar la conclusión misma. Quizás en el sentido más parecido a Brandon, pero Brandon me parece suficiente. Eso por un lado. Con respecto a la idea de que la inferencia prelógica humeana podría ser un tipo de asociación, me resulta recontra interesante que Sellars haya propuesto eso. Sinceramente lo desconocía, y de hecho la apelación a Sellars fue más contextual por el workshop. Lo que me interesaba probablemente era el debate entre Brandon y McDowell, pero lo voy a investigar. Lo que sí me llama un poco la atención es que cuando decís, bueno, esto en principio no compromete con una interpretación internista, pero si el agente contara con los recursos para considerar el peso, entonces habría una forma de leerlo como si haciendo esa demanda internista. Yo lo que preguntaría es como, bueno, ¿qué es considerar el peso? No sé si Sellars lo hace esto, porque si lo único que dijera es algo así como, bueno, se hace en virtud de la estructura semántica o de la estructura proposicional y quizás la forma sintáctica, no sé. No sé si no termina cayendo en algo así como la última objeción que le hacía a Brandon, como de vagueza, como que no termino de ver en qué consistiría el tomar eso como premisa. Yo sí, quizás es una ilusión mía, pero siento que el modelo evaluativo, por ejemplo, de Valaris en términos de mundos accesibles epistémicamente, en los cuales uno sopesa cuán probable es una conclusión, por ejemplo, da un contenido más concreto a la idea de una inferencia internista, donde uno está efectuando algo así como una evaluación. Si fuese solamente, por ejemplo, en términos del contenido, como de la estructura proposicional, quizás uno diría como que ni siquiera termina por ser internista, como que todavía puede ser una serie de causaciones. Pienso en un lenguaje de pensamiento quizás, como incluso la estructura sintáctica ahí podría estar haciendo todo el juego y no habría que atribuir fuerza, como este componente de ver algo como una justificación. Entonces creo que ahí tendría que leer más Sellars, pero me interesa discutirlo ahora si no. ¿En qué medida uno puede decir que la inferencia humeana, que en principio es prelógica y se parece a un tipo de asociación, no es meramente un tipo de asociación? O si la inferencia del tipo fuerte queda como reducida a eso. Podría ser también que el fenómeno no exista o algo así, pero dado que Sellars, como lo construyó, tiene una posición más fuerte, no sé. Y creo que no tendría mucho más para decir. De hecho, no tengo más para decir. Más que agradecerte por el comentario, por tu tiempo, y a todos por su paciencia. ¿Puedo decir algo mínimo? Sí. Ok. Bueno, respecto de lo primero... Perdón, Mariela, por ahora no hay manos levantadas, están todos pensando, todas, así que puede seguir la discusión entre ustedes. Ok. Bueno, ya está lo de Daniel, pero es una cosita chiquita.
Primero respecto de considerar que al rechazar el vocabulario lógico, digamos, para vos es suficiente como para desestimar o rechazar, cuestionar la condición de o que la autoconciencia sea constitutiva de la inferencia. En lo que me parece que lo que yo estaba pensando ahí, conociéndome en realidad, es justamente en dejar abierta la posibilidad de ver cómo con recursos no lógicos podría darse alguna forma de autoconciencia. Por eso, en este sentido, mi sugerencia, que por supuesto no desarrolle, no sería como la de Daniel, de inferencia sin acento, sino justamente acento sin lógica, una cosa así. Pero esto como que también se escapaba de tu trabajo y también de mi comentario, ¿no? Pero iba en esa dirección. Y respecto de lo último, de las inferencias humanas, solo digo que Sellars las considere o no asociativas, o que él considere que de esta forma se pueden satisfacer las condiciones que vos estás aceptando. Lo que yo digo que a lo mejor, explorando esa noción, se podría desarrollar un poco más, que se podría ampliar la noción de inferencia que vos propusiste. E incluso lo que yo aclaro también, o lo que yo propongo es, no tanto decir que las inferencias humanas per se, digamos, satisfacen la condición internista, sino que una criatura que cuente con ese tipo de recursos, con recursos proposicionales o prelógicos, y esa capacidad humana de inferencia, más capacidades epistémicas, capacidad de ponderar, de reflexionar, de evaluar, etcétera, sí podría, digamos, exhibir alguna forma de autoconciencia. Esa sería, digamos, pero no está así entero, sino que me parece que hay que construirlo, que se podría ampliar, digamos, a tu favor. Porque lo que me pasó cuando leí el trabajo, que fue distinto acá, es que por ahí faltaba, ahora hiciste algunos comentarios más acerca de Valaris, que me parecen súper interesantes, que no estaban en el trabajo. Yo considero que, digamos, que por ahí en el escrito, digamos, faltaba como que te expandieras un poco más en eso. Por eso sugería lo de Sellars, pero sí, ahora escuchándote, me parece que está como más armada la noción de inferencia que propones que lo que vi antes. Pero bueno, muchísimas gracias, está buenísimo el trabajo. Espero leer o seguir conversando con vos sobre el desarrollo futuro. Gracias. Gracias. Daniel. Gracias, Jonathan, por el trabajo, está muy bueno. Me gusta que te hayas centrado en la discusión entre Brandon y McDowell sobre este punto. Y gracias, Mariela, también por el comentario, que está muy bueno también, y me parece que es para seguir discutiendo. Obviamente, todas mis simpatías para tu proyecto, Jonathan, de deflacionar, por así decirlo, reteniendo el internismo, o cierta forma de internismo, de las inferencias. Tres cosas muy puntuales. La primera es que supongo que Brandon, a una de tus objeciones, que creo que era la objeción de que lo que él dice no es suficiente. Vos decías, el ejemplo del estudiante de Kant, hace ciertas transiciones, pero no entiende nada, y sin embargo tiene actitudes normativas. Creo que esa era un poco tu objeción, y uno intuitivamente no diría que está infiriendo. Yo supongo que Brandon diría, no tiene actitudes normativas relevantes. Si no entiende nada, no puede evaluar nada. Simplemente está repitiendo como un loro bravo o bu, pero no es el tipo, me parece, de actitudes normativas que le interesan a Brandon. Esto por un lado. Por el otro lado, si te entiendo bien, y a la luz de lo que te dijo Mariela, vos aceptarías autoconciencia de los contenidos, de los estados mentales y de las transiciones, pero no de las reglas lógicas o de los elementos lógicos que
que están involucrados en las transiciones inferenciales. Esto es nada más que para entendernos. Si eso es lo que estás diciendo, entonces vos aceptás que hay autoconciencia en cierto modo, porque de hecho en el trabajo y en la exposición hablaste de evaluación de los contenidos y hablabas de si las conclusiones, perdón, las premisas apoyaban o no apoyaban a la conclusión. Entonces uno podría preguntarse, ¿estás pensando en los, uno es consciente, si uno es consciente de los contenidos nada más, entonces, bueno, es algo muy parecido a Brandon. Pero si vos estás pensando, cuando hablas de contenidos, de evaluación de contenidos, de evaluación de los contenidos qua contenidos, entonces estás más cerca de McDowell y más lejos de Brandon. Entonces, no sé muy bien qué tenías en mente con respecto a eso. El último punto es, ¿qué diría McDowell sobre todo esto? Y McDowell me parece que piensa que uno tiene que ser autoconsciente cuando está razonando, porque las razones, si uno quiere ser internista, tienen que ser accesibles al sujeto. Tiene que poder evaluar si esto se sigue o no se sigue, o si esta es una buena razón para aquello, o si lo que estoy sosteniendo está justificado o no. Porque, digamos, y en esta evaluación interviene, por supuesto, la autoconciencia lógica, porque uno tiene que poder evaluar si dos contenidos son contradictorios o si P efectivamente implica Q. Es difícil pensar cómo uno evaluaría eso sin apelar al vocabulario lógico. ¿Sí? Entonces, me parece que la respuesta de McDowell sería que si uno va a ser internista, entonces las razones tienen que ser accesibles. Accesibles quiere decir que yo las tengo que conocer o ser consciente de ellas por razones para poder evaluarlas y decidir si la acepto o no la acepto. Porque si no, y me parece que esto es un poco lo que le podría achacar a Brandon, podría suceder que uno simplemente fuera un autómata y estuviese pasando de premisa a conclusión sin entender nada, efectivamente, y sin poder evaluar nada. Si hay espontaneidad en el pensamiento, entonces uno tiene que poder decidir si acepto esto como una razón o no. Y eso es lo que exige la autoconciencia, digamos. Pero si no hay autoconciencia, entonces parece que podría haber mero automatismo, pasaje de premisa a conclusión y ningún tipo de apreciación crítica de lo que está sucediendo allí. Seguimos como la vez como ayer. Vamos con todas las preguntas y después responde Jonathan. Nicolás. Bueno, ante todo, muy buen trabajo, Johnny, y muy buena también la respuesta de Mariela. Es considerablemente más sustantivo epistemológicamente de lo que tal vez yo pueda contribuir. Así que tal vez la pregunta que voy a hacer es muy básica, pero va un poco en línea con lo que decía Daniel, de hecho, en particular con qué rol están jugando las inferencias potenciales en McDowell. Y esto de vuelta, por lo menos como lo leí yo, tal vez la lectura se puede contrarrestar o algo. A mí me dio como la impresión inversa, me dio la impresión como de que tu trabajo terminaba muy cerca, o en algún sentido bastante más cerca de lo que en primera instancia me pareció que querías vos que quede, de la posición de McDowell. Pero si uno entiende que lo que es importante para McDowell no es que en cada acto uno está haciendo todo el proceso reflexivo en forma explícita, autoconsciente, sino más bien que lo que hace que un paso de un contenido a otro sea racional, sea una capacidad potencial de revisar las credenciales racionales de la premisa. Y yo tengo la idea de que en algún momento aclara que, por ejemplo, en la percepción estamos todo el tiempo haciendo inferencias sin estar haciéndolas explícitamente. Medio por fuerza fenomenológica, digo, ¿no? O sea, porque es lo que parece que pasa, ¿no? Creo que lo da como dato. Entonces, al momento de explicar por qué tratamos eso como racional, la idea es, bueno, porque llegado el caso puedo revisar y ahí de vuelta, yo como que lo leo un poco más deflacionado, en el sentido de, no, puedo armar la formalización lógica del razonamiento que estoy teniendo, sino más en los términos que vos decías, como de, ¿sirve esto que estoy experimentando como razón para creer esto?
bueno, en algún contexto sí, si la iluminación está rara, capaz no. No sé, puedo hacer como ese proceso. Pero en principio no lo tengo que hacer en cada caso. Y me pareció que en última instancia lo que se terminaba jugando, corregime si entendí mal, era algo muy parecido en tu posición, ¿no? Como que puedas hacer eso. O sea, la idea de que cuando llegues a usar un contenido como conclusión, que puedas hacer eso precisamente, de que es ver la fuerza de ese contenido como conclusión. Digo, por toda la cuestión de acepto que hay razonamientos implícitos, que eso es lo que aparece un montón también en el trabajo. Y la segunda cosa es como muy menor, pero me llamó la atención. Me pareció que una de las críticas que le hacías a Brandom, y mi conocimiento de Brandom es nulo, así que esto no va por ahí, era como que el caso de la primera disposición. ¿No? Como, bueno, si hay una primera disposición, no puede tener carácter normativo porque es la primera vez que ocurre o algo por el estilo. Pero me pareció como que ese es un problema en general de las disposiciones, ¿no? O sea, el jarrón que tiene disposición a ser frágil, bueno, la va a actualizar una vez nada más esa disposición en líneas generales. Después tenés pedacitos de jarrón. eh, o sea, tenés el problema, ¿no? De como que se mantiene esa cosa rara que hacen las disposiciones de tener cierta forma normativa, aunque a veces se pueden actualizar una sola vez, por ejemplo. Eso nomás. No hay más manos levantadas, entonces hago yo la última pregunta. Ayer, yo para que la cosa se ponga tensa o amigable entre los dos grupos, ¿sí? Ayer Daniel terminó presentando una posición que denominó internismo epistemológico sin ascenso de nivel. Entonces la pregunta es si vos te autodescribirías de la misma manera, finalmente, en tu posición. ¿Sí, no y por qué? Bueno, Vení, gracias. Jonathan, vení. Claro, no, yo estoy en la vía media. De hecho, Mariela puso en el comentario así como se busca ponerse en la vía media, y creo que en los comentarios de Daniel y de Nicolás quedó como un poco claro eso. Trato de responder todo lo que pueda, y ustedes me dirán. Empiezo por lo de Daniel, y empiezo por lo último, y quizá le puedo contestar algo a Nico también. La idea de que si en McDowell las inferencias necesitan actualizar ese condicional de alguna manera o no. En la cita que repuse, en una de las dos citas, lo omití esto, pero McDowell dice: nada que un sujeto haga puede contar como una inferencia material, salvo que en otras circunstancias pueda hacer inferencias lógicas. Como que da a entender que son otros los contextos en los cuales uno debería actualizar eso, y parece, de hecho dice en momentos, estoy de acuerdo con Brandon en que existen las inferencias materiales. Entonces, lo que yo entiendo que está diciendo es, bueno, esto que puse en términos de potencia, alguien es racional si eventualmente puede someter a crítica sus juicios. Yo pienso algo parecido a lo que decís vos. El internismo, de alguna forma, si no va a avalar lo que estoy diciendo yo, tiene que actualizarlas, de hecho, pero entonces McDowell nos debe una respuesta del tipo que plantean los problemas de Carroll, digo, una respuesta a ese tipo de problemas. Porque si de hecho vamos a actualizar el condicional, él tendría que decir por qué no se genera un regreso al infinito. Pero esto, como diciendo, dándole un poco la mano a Nico en este sentido de, efectivamente, para McDowell parece que hay transiciones que no tienen que poner de hecho en acto el condicional, y que tiene que estar de fondo eso, como en ciertas situaciones yo puedo criticar mis inferencias, y después parece que eso queda resguardado en los contenidos, como bueno, ya una vez que está avalado, esto pasa a ser una transición racional cada vez que use esos contenidos. Entonces, una de dos, o bien aceptamos que es algo que es meramente potencial, y entonces tiene un problema el internismo por lo que vos mencionabas, o bien lo ponemos en acto, y entonces tenemos que tener una respuesta que como no ofrece a los regresos al infinito, por ejemplo. O se adopta la lectura constitutiva que yo reponía antes, de por qué uno podría tener que P entonces Q, y ahí sí todo no creer que. Con eso creo que respondo el tercer punto y algo de lo que decía Nico. Con respecto a lo segundo que decías, de si estoy más cerca de Brandon que de McDowell, si Brandon lo que dice cuando habla de discriminación práctica es que hay algo así como una evaluación del contenido, entonces estoy de acuerdo con él, y el nivel de la conciencia a la que se está dando el proceso es el nivel de orden 1, digamos. No hay algo así como una conciencia de algo tanto razón, sino sencillamente en la medida en que el contenido me proporciona a mí una justificación para pasar a otra cosa. Es decir, no tengo que estar razonando de algo en términos epistémicos, en el sentido de decir, esto efectivamente funciona como una razón justificatoria para esto otro, sino sencillamente comprender el contenido y comprender que ese contenido permite o es una razón para otra cosa, pero no en el sentido de conceptualizarlo como razón, sino sencillamente de ver que oficia como tal. Si Brandon también está pensando en algo así, creo que
por lo que estuve indicando, yo tendría una posición más parecida a lo que vos decías de McDowell. Bueno, puede ser una máquina completamente autómata que no esté, de hecho, evaluando los contenidos, porque si no nos estás diciendo cómo eso se lleva a cabo. Pero lo que quiero remarcar es esto: el proceso evaluativo tiene que ser sencillamente el hecho de que yo entiendo que todas las aves vuelan, que esto es un ave y que por lo tanto esto vuela. Pero no tengo que decir, esto es una razón que me justifica para. Todos esos conceptos epistémicos me parece que están de más, como que todo eso se exhibe prácticamente en el hecho de sacar la conclusión. Quizás eso es una forma más clara de decir todo lo que enredadamente te decía al principio. Y con respecto a la idea de si la actitud normativa del caso del alumno de Moderna es satisfactoria o no, si son las actitudes normativas que Brandon solicitaría, yo creo que diría algo del tipo que decís vos. Mi pregunta es entonces, primero, ¿sobre qué se basarían esas actitudes normativas cuando las exhibe en presencia de las disposiciones? Como quizás Brandon me discutiría el análisis o la definición que yo doy, según lo que entiendo que él dice que es una diferencia. Pero no entiendo, por ejemplo, qué pasaría con la adquisición de un lenguaje. ¿Cuándo alguien exhibirá una actitud normativa frente a algo que todavía no tiene contenido? ¿Cuál es el tipo de actitud normativa irrelevante si todavía no hay una evaluación de un contenido porque todavía no se adquirió nada? Yo ahí tengo un problema, tengo muchos problemas con Brandon, este es uno. ¿Cómo haríamos que la actitud normativa sí sea relevante, más allá de decir el hecho de, bueno, es relevante porque comprende? ¿Qué sería comprender si no es exhibir la actitud normativa frente a una disposición? Y la disposición podría ser vacía, como muestra el caso del alumno de Moderna. No sé si queda claro el punto, si queda tiempo en todo caso. Recibo críticas. Con respecto a lo que decía Nico, que me quedó por responder de la disposición del jarrón que se rompe una sola vez, y que es un problema para todos los disposicionalistas o las teorías de disposiciones, no sé, mucho peor para las teorías de disposición, no sé, la verdad. Yo trato de que los componentes epistémicos por lo menos sean primitivos en este análisis, y quizás estaría incluso dispuesto a decir, bueno, en todo caso, las disposiciones de un jarrón me parecen mucho más reducibles o traducibles en términos de física, es decir, podría haber leyes físicas, por ejemplo, que están probadas científicamente, y en cambio, como yo infiero contextualmente, porque cuando uno infiere con razonamientos derrotables, y me parece rarísimo decir que uno tiene disposiciones, en este sentido, tendencias generales de la conducta, frente a razonamientos derrotables, porque yo me estoy enterando de cosas constantemente aquí y ahora, y se supone que una disposición yo la vine desarrollando en un entrenamiento, si la explicación de cómo uno adquiere un lenguaje tiene sentido. Entonces quizás habría que ver un poco, de hilar más fino la noción que está en juego de disposición en la teoría de Brandon. De vuelta, no dice mucho, y hace mucho juego en su teoría, entonces me parece raro también. Y con respecto a la pregunta de Fede, ¿dónde me paro? Creo que sí, podría ser Ojo con lo que decís. Claro, estoy muy comprometido. Vía media. La imagen científica, la manifiesta, están ahí, no se puede reducir una a la otra, no sé. Sin ponerle etiquetas, o sea, ustedes clasifiquen como quieran, pero digo, tiene que haber un proceso evaluativo que me parece que no implica la consideración reflexiva, autoconsciente, un pensamiento de segundo orden, una metarepresentación. Me parece que son distintas formas de ponerlo, por las cuales alguien realiza la evaluación. La evaluación se hace de manera práctica, en el pasar de P a Q, y si esto es lo que está diciendo Brandon, entonces lo que le pediría a Brandon es que sea más claro, y que diga en qué sentido la discriminación práctica, que es interpretable de una tercera persona, porque eso ya me parece rarísimo también, dar cuenta de la diferencia que pasa en la cabeza de alguien desde una tercera persona, pero bueno, en qué sentido no es una mera máquina sintáctica, por ejemplo. Porque él le responde a McDowell cosas como, bueno, vos tenés que abstraerte de la imagen y ver que esa persona está inserta en toda una comunidad, una práctica lingüística, y hace un montón de cosas con sus disposiciones, y en ese marco cobra sentido la idea que es un lenguaje. Pero de vuelta, en el caso particular que yo estoy observando ahora, ¿cómo sé si no es el alumno de Moderna o si es una persona que de hecho está infiriendo? Y de vuelta, la idea de discriminación práctica, por más que haya contenido ahí, no me termina de decir mucho, a diferencia de lo que creo que sí me dice la idea de una evaluación, por ejemplo, en términos de mundos posibles. No sé dónde me deja parado eso. Pero muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jonathan. No sé dónde te deja parado a vos, pero a Daniel parece dejarlo muy cerca de Brandon de pronto, según lo que acabas de decir, lo cual es una gran sorpresa de este evento, ¿no? Sí, yo no estoy tan lejos
de Brandon. Bueno, No, no estábamos, creo, tan lejos de Brandon. Nora. Está silenciada, Nora. Y ahora está sin cámara. Ahí Ahora está, sí. ahí está. No, Sí. ahora estoy. Una pregunta totalmente marginal a toda esta discusión, pero que me preocupa por distintos motivos. Cuando usan acá autoconsciente, ¿están usando también, es decir, podría hablarse de autoconocimiento en lugar de autoconsciente? Creo que estaría contento con eso. Lo que digo es, cuando uno infiere del hecho de que todas las aves vuelan, que X es un ave, que X vuela, lo que yo estoy pidiendo es que no haya una representación del hecho de que esas dos premisas implican la conclusión antes de sacar la conclusión, que es en el sacar la conclusión que uno manifiesta, por ejemplo, la aprobación de ese primer contenido que consideró. Una cosita breve con respecto a esto de qué tan cerca de Brandon estamos. Quiero recordar que Brandon en un momento dice en estos artículos que considero que está dispuesto a darle la razón a McDowell y a considerar que lo suyo es una protoinferencia, que no termina de ser un proceso inferencial. Entonces, me parece que él trata de hacer del debate un debate verbal, cuando en realidad él tiene que dar una justificación de por qué alguien saca la conclusión en virtud de evaluar el contenido. Si no, sería simplemente una transición. Y me parece que la forma de hacerlo es precisamente decir, bueno, hay una evaluación implícita, pero si Brandon me está diciendo yo me estoy corriendo de ese debate, es porque no está reconociendo de alguna forma que hay una evaluación en sus transiciones implícitas. Como que ahí se delata, me parece. ¿Es internista o no es internista esa transición? Después, por momentos dice, bueno, yo tomo esto como una razón para sacar lo otro, entonces está aceptando, está avalando las condiciones internistas, pero sin embargo después dice esto, no necesito que la crítica sea autoconsciente, entonces no es el mismo fenómeno. Pero en principio yo lo que entiendo es que los dos están respondiendo a lo mismo, es la idea de tengo un acceso o tengo una justificación para sacar la conclusión. Entonces el fenómeno es el mismo, pero Brandon trata de correrse, a mi juicio, porque no termina de articular una noción de evaluación implícita. Creo que la pregunta de Nora era, ¿por qué auto? ¿Por qué auto? ¿Por qué auto? No, porque auto me parece que sí. Lo que me pregunto es si autoconocimiento es lo mismo que autoconciencia. Porque es una pregunta que por otros motivos está en discusión. Y quizá acá me podían dar una idea de cómo seguirla, pero veo que no. ¿Qué te parece, Jonathan? ¿Estarías contento en hablar de autoconocimiento en lugar de autoconciencia? No sé en las discusiones que esa Nora cuán cargada Shoemaker, por ejemplo, Shoemaker te lleva a esa pregunta. Y en general, cuando te metes en temas de autoconocimiento, aparece ese tema. Si conciencia, si autoconciencia es podrías contestarme, pero que no me ves. A mí me llegó muy entrecortado. Tiene que ver más con personalidad, con por qué soy como soy. Y autoconciencia es captar, tener acceso a mis estados en ese momento. Me costó mucho escuchar, de hecho no escuché nada. Llegó muy cortado, Nora, llegó muy cortado el audio. Y ahí se nos fue, se ve que estaba mal. Bueno, una pena. Bueno, le podemos agradecer a Jonathan y a Mariel entonces por la discusión.